Bueno, buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta sesión informativa de la iniciativa Generación Clima COP27 que se celebra por segundo año consecutivo. Esta iniciativa está organizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en colaboración con la CRUE y quiere fomentar la participación de jóvenes universitarios y universitarias en la COP28 que se celebrará en Dubái a finales de año. Esta iniciativa, además, se enmarca dentro del Plan de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático, conocido como PIMA Adapta, del MITECO. Mi nombre es Natacha Valver, os acompañaré durante esta sesión y me acompañan Francisco Eras del MITECO y Ana Lancho de Fundación Biodiversidad. El objetivo de la sesión es facilitar información relevante sobre la COP28, así como las características de esta iniciativa, además de compartir propuestas y proyectos inspiradores y aclarar todas las posibles dudas que podáis tener a aquellas personas que os queráis presentar. La grabación de esta sesión, además del material que vamos a utilizar para la presentación, estará a vuestra disposición en la web www.generacioncop28.es. Y ahora le cedo la palabra a Francisco Eras del MITECO para que haga una breve introducción. Pues buenos días y muchas gracias por participar en esta sesión informativa. Bueno, yo soy una de las personas que habitualmente tiene un rol de negociador dentro de las COPs y entonces creo que os puedo dar una pequeña introducción en que, bueno, pues un poco de cosas que os pueden interesar y quizá también en su momento resolver alguna duda práctica que se pueda plantear. Como probablemente sabéis, el cambio climático es un problema que, aunque tiene dimensiones locales y regionales y nacionales, es sobre todo un problema de ámbito internacional y al final las políticas de cambio climático, para que sean efectivas, pues requieren del acuerdo, del consenso de todos los países prácticamente, ¿no? Entonces aquí tenemos la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, que es el instrumento que tenemos pues, para llegar a acuerdos, para ir concretando compromisos, para ir enfocando los esfuerzos tanto en temas de adaptación al cambio climático como de mitigación del cambio climático, ¿no? Las COPs, que son las conferencias de las partes, como sabéis, son pues, el momento clave en el cual todas las partes firmantes de la convención se reúnen y tratan de avanzar para el cumplimiento de los objetivos que se han planteado en la Convención y en el Acuerdo de París. En ese sentido, bueno, desde el MITECO y en concreto desde la Oficina Española de Cambio Climático, que somos la unidad que coordina, por decirlo así, estos temas, pues siempre hemos creído que es importante fomentar, favorecer, promover la participación de la gente joven, de los jóvenes, en todo lo que es la elaboración y el diseño de las políticas de cambio climático, dado que realmente es un tema que, aunque nos afecta a todos y nos afecta ya, pero va a afectar de forma muy especial a las nuevas generaciones. Por ese motivo, pues ya desde el año pasado iniciamos esta iniciativa que llamamos Generación Clima COP, en este caso COP28, para tratar de favorecer o facilitar que al menos un par de equipos de personas jóvenes que estáis en el ámbito universitario podáis acudir a la COP, conocer en directo qué es lo que allí se trata, es decir, un ejercicio también de ir generando, dar la posibilidad de que podáis hacer aportaciones en el marco de la COP, pero sobre todo también de generar también transparencia y visibilidad hacia la gente joven, es decir, que podáis también, en la medida de lo que queráis y os interese, pues ser testigos y también difundir pues, lo que allí ocurra, para que no ocurra, digamos, de forma totalmente falta de transparencia, ¿no? Bueno, entonces la propuesta os la va a contar más en detalle Natasha, pero básicamente deciros pues, que la idea es que a lo largo de una semana podáis participar en el tipo de actividades que habitualmente se plantean en la COP, con alguna restricción, porque digamos que las salas de negociación a veces están reservadas exclusivamente para personal especialmente acreditado como negociador, pero en términos generales vais a tener unas posibilidades pues, de participar en reuniones, en asistir a eventos,
presentar vuestros proyectos, que bueno, pues pueden ser amplísimas y realmente la agenda en la COP es intensísima y hay espacio para todos y para casi todo. Y sin mucho más, porque yo creo que más sería plantearos un poco en qué consiste la convocatoria y resolver vuestras dudas, pues nada, le cedo de nuevo la palabra a Natasha para que os pueda dar un poco la perspectiva general de cuál es nuestra propuesta y cómo podéis participar en ella. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Os voy a contar brevemente cómo va a ser la agenda de la sesión. Recordaros que, por favor, durante la sesión mantengáis los micrófonos apagados para que no haya ruido de fondo. Eso sí, aunque tenemos un espacio habilitado para dudas y preguntas, si a lo largo de la sesión os van surgiendo dudas, por favor, levantar la mano o escribirlas a través del chat e iremos respondiendo a esas dudas sobre la marcha. La agenda que vamos a seguir durante la sesión es la siguiente. Vamos a explicar el contexto y las condiciones de participación de esta iniciativa. Vamos también a identificar ideas y proyectos inspiradores que os puedan servir pues como una idea de base o ver un poco cuál es la premisa de proyectos que se está buscando para este tipo de iniciativa. Introduciremos también brevemente cómo incluir la perspectiva de género y el concepto de diseño inclusivo y, como os he comentado, finalmente daremos un espacio para dudas y preguntas que podréis hacer, como os he dicho, a través del chat o levantando la mano, tanto en esta parte final como durante la sesión. Bien. Para comprender el contexto en el que se va a desarrollar la COP, es importante saber de dónde venimos. Por ello, el primer aspecto clave es conocer el Acuerdo de París y sus objetivos a medio y largo plazo. El Acuerdo de París supuso un hito histórico en la lucha contra el cambio climático, fundamental para la promoción de un desarrollo bajo en emisiones, resiliente al clima y sostenible. Además, fue adoptado por todos los países que formaron parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebró en diciembre de 2015, y por tanto el Acuerdo de París abrió una nueva fase en la lucha contra el cambio climático al conseguir una verdadera movilización global por parte de todos los países que estaban implicados. Este Acuerdo de París, que entró en vigor en noviembre de 2016, cuenta con 3 grandes objetivos a largo plazo. El primero, evitar que el incremento de la temperatura media global del planeta supere los 2 grados respecto a los niveles preindustriales y además buscando promover esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento no supere el 1,5 grados que venimos escuchando en todos los informes, tanto de COP como de IPCC. Por otro lado, aumentar la capacidad de los países de adaptarse a los impactos del cambio climático y promover la resiliencia climática. Y el tercer gran objetivo es conseguir que los flujos financieros sean coherentes con un modelo de desarrollo bajo en emisiones y resiliente con el tiempo. Pero además el Acuerdo de París reconoce la necesidad de que las emisiones globales toquen techo lo antes posible, asumiendo que esta tarea va a ser más complicada y llevará más tiempo para los países en desarrollo. En cuanto a las sendas de reducción de emisión a medio y largo plazo, el Acuerdo de París establece la necesidad de conseguir la neutralidad de emisiones, es decir, un equilibrio entre las emisiones y las absorciones de gases de efecto invernadero en la segunda mitad de este siglo. Y asimismo, una de las principales características de las que cuenta este acuerdo es que tiene un ciclo de ambición quinquenal por el cual cada 5 años, empezando en este 2023, se hará un balance, un ejercicio de balance a nivel global conocido como Global Stocktake, en el que se evalúa el proceso hacia los 3 objetivos a largo plazo que acabamos de comentar, y este ejercicio de evaluación además nos permitirá ver dónde estamos y servirá también para que los países tengan una guía de cómo elevar la ambición a nivel de acción climática. Pero también es importante que conozcamos una serie de conceptos fundamentales en el marco de la COP, como son este balance global o Global Stocktake que os acabo de comentar, que es esta herramienta diseñada para evaluar la aplicación del Acuerdo de París, ver si estamos alcanzando sus objetivos principales. Este primer balance arrancó en la COP26, que se celebró en Glasgow en 2021, y concluirá en esta COP 2028, no, en la COP28, para dar estos primeros resultados del balance, que como acabo de decir, se realizará cada 5 años, ya que el siguiente ya será en 2028. Por otro lado, otro concepto importante es la adaptación al cambio climático. Esta adaptación a través de medidas orientadas a limitar los impactos, reducir las vulnerabilidades e incrementar la resiliencia frente al cambio climático. También la mitigación del cambio climático mediante una serie de intervenciones para reducir las emisiones y mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero. Para alcanzar estos objetivos de mitigación es necesario además abordar una ambiciosa descarbonización de todos los sectores económicos, contando con la colaboración y la participación tanto de gobiernos como de la sociedad civil y del sector privado,
en el desarrollo de soluciones a nivel de mitigación. Y por último, este concepto de pérdidas y daños, que pretende abordar los esfuerzos necesarios para evitar, minimizar y afrontar estas pérdidas y daños asociados al cambio climático, pero de una manera justa y responsable. En este marco conceptual, también en el trabajo previo desarrollado en las pasadas COPs, así como en otras cumbres internacionales, como la del Acuerdo de París, se enmarcan estos objetivos establecidos para la COP28. Dichos objetivos se centran en el impulso de la transformación hacia un mundo descarbonizado y más resiliente, el fomento de una acción climática justa y solidaria, la generación de resultados que permitan alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y la finalización de este primer balance global. Este primer balance global, en concreto, la conclusión de este primer balance que vamos a tener en la COP28 es un hito importantísimo en materia de acción climática. Porque, como hemos comentado, nos va a permitir evaluar el estado de implementación del Acuerdo de París en cuanto a qué objetivos se han alcanzado ya y cuáles no. También facilitará la toma de decisiones en cuanto a la siguiente ronda de compromisos que tienen que presentar los países y especialmente presentará el estado de situación y las necesidades en materia de mitigación, adaptación y financiación para seguir avanzando y fomentando una acción climática justa, solidaria y que sea eficaz, alcanzando los objetivos que esperamos todos, tanto para 2030 como para 2050, incluso también para final de siglo. Bien, ¿cómo podéis participar en la COP28 junto a la delegación española de la Oficina de Cambio Climático que va a viajar a Dubái? Pues presentando una propuesta que cumpla con los siguientes requisitos. Por un lado, necesitamos una propuesta que esté presentada por un equipo que esté formado por una persona del cuerpo docente y o investigador de una universidad española, un máximo de 4 estudiantes de grado o posgrado con edades comprendidas entre 18 y 29 años que pueden pertenecer a la misma o a distintas universidades y que deben de tener la matrícula vigente durante el periodo de presentación de propuestas. Es decir, valen matrículas tanto para el presente año académico como para el siguiente, siempre y cuando en ese periodo de presentación la matrícula esté vigente. Todos los miembros deben de residir en España y además deben acreditar esa residencia en el caso de ciudadanos extracomunitarios a través de autorización de estancia y en el caso de ciudadanos comunitarios a través del certificado de residencia y deben de tener además conocimientos avanzados en inglés. Y por supuesto valoraremos la paridad de género en la composición de los equipos. Además deben presentar la siguiente documentación. Por un lado, DNI o pasaporte, que además es importante matizar que en el caso del pasaporte, aquellos miembros de los equipos que sean finalmente seleccionados, el pasaporte deberá tener una vigencia mínima de 6 meses para poder viajar. Además, también deberán aportar la matrícula universitaria que acredite que están estudiando ese grado o posgrado. Necesitaremos una acreditación del nivel de inglés, que tiene que ser B2 o similar, superior, por supuesto. Para la acreditación del nivel de inglés sirve tanto el certificado oficial de la Escuela de Idiomas como otro tipo de certificados emitidos, por ejemplo, por la universidad, así como también la acreditación mediante currículum. Si, por ejemplo, habéis trabajado en el extranjero, habéis desarrollado proyectos en inglés, habéis escrito artículos, es también una manera de acreditar ese nivel de inglés que exigimos. Hay que aportar un currículum abreviado y hay que aportar también los 2 documentos que debéis firmar individualmente cada miembro del equipo, que es el de protección de datos y el de descargo de responsabilidad. La documentación que debéis de presentar es la siguiente. Por un lado, a través del formulario online que está en la web www.generacioncop28.es, tenéis que rellenar ese formulario donde tendréis que incluir un resumen de la iniciativa, cuál es el origen y el proceso de elaboración de dicha iniciativa, es decir, cómo surge la idea y cómo se constituye el equipo de trabajo, cuáles son los objetivos y la descripción de la iniciativa que queréis llevar a cabo, su aplicabilidad y replicabilidad y cómo contribuye a los objetivos globales del Acuerdo de París. Y vía email, enviándolo a proyectos@generacioncop28.es, deberéis mandarnos la documentación que os acabo de mencionar, además de un vídeo, presentación animada o similar de un máximo de 3 minutos, y os recomendamos, por favor, que sea en formato MP3 y a través de enlace de YouTube, Drive o WeTransfer, explicando el proyecto, presentándolo, y además podéis presentar un PDF adicional de un máximo de 15 páginas y 5 megas que dé información adicional que no esté descrita en el formulario. Esto no significa que podáis adjuntar un PDF contándonos en más detalle los objetivos o la replicabilidad o cómo impacta en el Acuerdo de París, sino información que sea adicional, por ejemplo, si tenéis un piloto, imágenes del sitio donde queréis desarrollar el proyecto,
habéis hecho ya un trabajo previo, ese es el objetivo del PDF. Si es información que ya está recogida en la propuesta pero ampliada, no se tendrá en cuenta para la valoración. Además, los equipos podéis presentar un máximo de 2 propuestas por equipo. En cuanto a los criterios de selección, pues se va a tener en cuenta cómo se contribuye a los objetivos del Acuerdo de París, la originalidad e innovación que plantea la propuesta, su aplicabilidad y potencial de replicabilidad, la calidad del material audiovisual que hayáis aportado y los impactos sociales y medioambientales que derivan de la puesta en marcha de esta iniciativa. El plazo de presentación arrancó el pasado 9 de mayo y podréis presentar vuestras propuestas hasta el próximo 18 de septiembre. Finalizado el plazo de presentación, se revisará la documentación de las propuestas recibidas y aquellas que tengan que subsanar algún tipo de documento serán informadas de qué tienen que subsanar, cómo y cuándo. Solo será objeto de subsanación lo que es la documentación relativa a la acreditación de residencia, DNI, matrícula universitaria. En ningún caso el contenido de la propia propuesta. Y una vez que se haya finalizado el periodo de subsanación, se procederá a la evaluación del contenido de las propuestas y las que finalmente sean elegibles van a ser evaluadas por un equipo de expertos que seleccionará estas 2 propuestas ganadoras. Los equipos ganadores van a ser informados antes del 29 de septiembre, aunque este plazo podrá ser prorrogable hasta el 6 de octubre en caso de que el volumen de propuestas recibidas sea muy alto. Y además serán publicados en la web Generación Clima COP28, al igual que se hizo con las iniciativas del año pasado. Los 2 equipos ganadores viajarán a la COP acompañados a la delegación española en 2 fechas distintas. El primer equipo lo hará entre el 30 de noviembre y el 7 de diciembre y el segundo equipo lo hará entre el 7 y el 12 de diciembre. Y doy paso a Ana Lancho de Fundación Biodiversidad para aclararos algunos de los temas de costes y tema de visados que van a gestionar directamente ellos. Muchas gracias, Natasha. Bueno, lo primero agradeceros a todos que estéis participando en esta sesión informativa de esta iniciativa que la verdad que os animo a que presentéis vuestras propuestas porque está muy bien, la verdad. Es una experiencia única y que hay que aprovechar, si se puede, el participar, al menos intentar vivirla. Desde la Fundación Biodiversidad lo que vamos a hacer es cubrir los costes fundamentales que supone el desplazarse y participar en la COP28. Lo que implican los visados, las acreditaciones, el desplazamiento desde el lugar de origen hasta allí, también lo que es el alojamiento y la manutención y poco más, vamos, lo que son los gastos fundamentales que el participar en esta iniciativa supone. Si tenéis luego alguna duda concreta os la puedo resolver también, como decía Natasha, a lo largo de la presentación o luego en la ronda de dudas. Gracias. Te doy paso, Natasha. Muchas gracias, Ana. Ana, hay una pregunta por el chat. Aurora pregunta si existe la posibilidad de que algún estudiante del grupo sea mayor de 29 años. No, lamentablemente no. Uno de los requisitos es ese, que tengan entre 18 y 29 años. Todos los miembros del equipo, a excepción de la persona del cuerpo docente o investigador, que ahí no hay ningún criterio para la edad, pero los estudiantes sí tienen que tener entre 18 y 29 años. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más de momento, continuamos. Bien. Pues a continuación podéis ver distintos ejemplos, en este caso de proyectos de adaptación climática, que pueden serviros de inspiración para vuestras propuestas. Por ejemplo, proyectos con estrategias de adaptación orientadas a las soluciones basadas en naturaleza verdes y azules, a la renaturalización, el desarrollo de cubiertas y fachadas verdes, a la gestión forestal o hídrica, al urbanismo sostenible o la restauración ecológica, como son el ejemplo de la renaturalización del río Manzanares en Madrid, la Gran Muralla Verde en África o el proyecto Más Dunas. Todos estos proyectos además contribuyen a reducir distintos impactos negativos tanto a nivel ambiental como a nivel social, que además os lo hemos detallado aquí para que veáis un poco también lo que hablábamos a la hora de evaluar esos impactos sociales y ambientales de vuestras propias propuestas. Todos estos proyectos, poniendo el nombre en Google, podéis encontrar toda la información vinculada a ellos y además muchos de ellos los podréis encontrar en la propia web del Ministerio en la parte de adaptación al cambio climático, que tenéis la información de esos proyectos. Aquí también tenéis algún ejemplo más de adaptación y también podéis encontrar ejemplos con estrategias de financiación orientadas más
o sea, para fomentar la acción climática desde ese punto de vista de pérdidas y daños, como es el ejemplo del proyecto RICASIC del CEPAL, que aborda distintas herramientas fiscales y de financiación pública para afrontar estas pérdidas y daños asociados al cambio climático, y es un proyecto muy interesante a nivel de financiación. En cuanto a estrategias de mitigación, podéis encontrar también propuestas y proyectos de mitigación orientados a reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero o a la mejora de los sumideros de estos gases para reducir los impactos ambientales negativos, como puede ser la escasez de agua, el aumento de temperatura o la pérdida de biodiversidad, que a su vez están vinculados a impactos sociales negativos, como es la inseguridad alimentaria o hídrica o la pérdida de ecosistemas. Estos proyectos que tenéis aquí de referencia son proyectos que hacen uso de distintas estrategias de mitigación, como puede ser la reutilización de posidonias o los sistemas urbanos de drenaje sostenible, para tratar de dar solución a dichos impactos. Como he dicho, podéis encontrar más información online de estos proyectos, pero son una buena vía de inspiración de un poco la tipología de iniciativas que estamos buscando para la COP28. Otra herramienta importante de adaptación y mitigación son las soluciones basadas en la naturaleza. Según la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y que es la organización responsable de definir este término de soluciones basadas en la naturaleza, las define como todas las acciones que se apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos nos ofrecen para responder a diferentes desafíos sociales como son el cambio climático, la seguridad alimentaria o los riesgos frente a los desastres. Las soluciones basadas en la naturaleza se pueden combinar con otro tipo de intervenciones para ofrecer una solución mejor a distintas problemáticas. Por ejemplo, retos de seguridad alimentaria pueden ser resueltos de mejor manera si combinamos soluciones basadas en la naturaleza, como son los sistemas agroforestales o la restauración de humedales, con soluciones más convencionales como puede ser mejorar la distribución y el acceso a los alimentos o políticas de comercio que apoyen a los productores locales. Este enfoque no solo genera múltiples beneficios para la población y la biodiversidad, sino que representa una herramienta importante para fortalecer la resiliencia frente a los cambios climáticos. Además, para facilitar su implementación y desarrollo y asegurar un impacto positivo ambiental, social y económico, que por eso es tan importante esta herramienta, UICN también ha definido un estándar que se basa en 8 criterios, que son los desafíos sociales, el diseño adaptado a la dimensión, la ganancia neta de biodiversidad, la viabilidad económica, la gobernanza inclusiva, el equilibrio entre compromisos, la gestión adaptativa y la generalización y sostenibilidad. Tenéis más información al respecto, tanto de las soluciones basadas en la naturaleza como referente al estándar, en la bibliografía que veréis un poco más adelante en esta propia presentación. Y, por supuesto, otras ideas inspiradoras pueden ser los propios proyectos que ganaron la iniciativa Generación Clima COP27 que celebramos el año pasado. Por un lado tenemos el proyecto Mapeo Participativo del Riesgo de Inundaciones para favorecer la resiliencia urbana y la reducción del riesgo en Makeni, Sierra Leona, que fue una propuesta presentada por estudiantes de 3 universidades y fue un proyecto seleccionado por abordar la capacidad de adaptación y disminución de pérdidas y daños frente al riesgo de inundaciones en países vulnerables, por hacer uso de la ciencia ciudadana y las tecnologías existentes y, sobre todo, por su enfoque altamente participativo, involucrando a los actores locales de la ciudad de Makeni. A continuación, vamos a ver el vídeo que presentaron para que también veáis un poco la tipología de formato audiovisual que estamos pidiendo en las propuestas. Natacha, si te parece, hay 2 preguntas en el chat. ¿Te las planteo ahora o después del vídeo? Sí, me las puedes plantear ahora y además, ¿se está viendo la pantalla de YouTube o no? Yo no la veo todavía. Vale. Bueno, pues venme planteando la pregunta mientras comparto Vale. esta. Esperanza pregunta, si un estudiante del equipo se encuentra en la fecha de asistencia de Erasmus, pero tiene disponibilidad de asistir, ¿habría algún problema? A ver, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, pregunta si alguna de las personas del equipo se encuentra durante la fecha de asistencia de Erasmus, si habría algún problema en asistir, en participar. ¿Te la vuelvo a leer? ¿Te refieres, no, o sea, te refieres a que pueda asistir a la COP si está de Erasmus, ¿no? Sí, yo lo entiendo así. Vale, a ver, si el alumno está matriculado en una universidad española, entiendo que aunque esté en un programa de Erasmus, si puede viajar a Dubái, entiendo que no hay ningún problema, pero que tanto Ana como Francisco, si estoy equivocada, que me corrijan.
Yo entiendo que en principio, o sea, si él está cursando, o sea, cumple todos los requisitos, pero está de Erasmus, entiendo que sí que podría, si esa persona puede asistir, entiendo que sí que podría dar a ello. Vale. Y después Elena pregunta, ¿podemos crear grupos entre los que estamos aquí conectados, aunque no nos conozcamos y seamos de universidades distintas? No hay ningún inconveniente, como he comentado, que participen estudiantes de distintas universidades y bueno, si ellos ven que se pueden establecer sinergias entre ellos sin problema. De hecho, como os he comentado, una de las partes es precisamente explicar un poco cómo surge el origen de la iniciativa, o sea que no sería tampoco un requerimiento que impidiera la participación. Ana, que tienes la mano levantada. Sí, disculpad, quería hacer un apunte. Ahora que ha puntualizado Esperanza realizar el desplazamiento desde el país de Erasmus, entiendo que eso sería ya más complejo. Siempre y cuando pertenezca a una universidad, o sea, habite en España, pertenezca a una universidad española, se le haría todos los desplazamientos, entiendo que desde aquí, no desde el lugar donde se encuentre Erasmus. ¿Alguna duda más? Sí, Ale pregunta, volviendo a la pregunta de los años, tengo 29 años, pero en agosto cumplo 30, ¿podría participar? Fíjate, eso no nos pasó el año pasado. Pues no sé si el criterio podría ser que mientras tenga los 29 en el periodo de presentación nos vale. No sé ahí, Ana y Francisco, cómo lo veis. Me aventuro a decir que tendría que ser objeto de consulta en concreto. O sea, tendríamos que verlo porque son casuísticas concretas que es verdad que en el plazo de presentación de propuesta tal vez ya tendría los 30, no lo sé. Tendríamos que consultarlo entre todos los organismos que formamos parte de esta iniciativa. Sí, en cualquier caso hacemos una consulta, miramos exactamente qué dicen las bases, vemos cómo se interpretaría y os damos una respuesta lo más rápidamente posible. Sí. Si no le importa a la persona que ha hecho la duda, que nos deje su email en el chat y en cuanto lo resolvamos internamente le comunicamos lo que se haya decidido, si puede o no puede participar. Vale, pues de momento ya no hay más dudas, pues puedes poner el vídeo. Perfecto, pues aquí os dejo con el vídeo de mapeo. Hola, soy Pablo, el chaval espigado que veis en la foto. Soy arquitecto y sí, soy uno de los responsables de contaros de qué va todo esto. Pero primero, dejadme que os presente al equipazo que hay detrás. En primer lugar, Ana Belén, es graduada en Relaciones Internacionales y máster en Cooperación y Desarrollo. También tenemos a María Ismael, la punta de lanza del proyecto. Y es que actualmente están en McKinsey, con las manos en la masa. Ismael es economista y María es ingeniera agrónoma, ambos especializados en Cooperación y Desarrollo. Por último, la quinta integrante del grupo se llama Julia, encargada de poner los puntos sobre las IES, profesora de la Universidad Politécnica de Madrid y experta en la adaptación al cambio climático y gestión de riesgos. Somos un equipo multidisciplinar y nos apasiona lo que hacemos, y este es nuestro proyecto. ¿Alguna vez habías pensado que un día normal de lluvia podría ser un problema? ¿No? Bueno, pues déjame que te cuente algo. En McKinney, una ciudad media de Sierra Leona, cada año las lluvias monzónicas generan multitud de inundaciones que afectan a las dinámicas de la población local y colapsan la ciudad. If you think about it, it's something that is not even comprehensible because people's lives have been destroyed, properties have been destroyed. Y te preguntarás, ¿cómo se le puede poner solución? Bueno, encontrar una única solución no es tan fácil. Lo que sí sabemos es que para encontrar una solución hay que entender el problema. En el caso de las inundaciones es necesario saber dónde, cuánto y cómo se producen. De esta manera se puede analizar y evaluar el riesgo que suponen para los ciudadanos. ¿Y qué mejor que los propios maquenenses para detectar este tipo de problemas y lugares? Ellos son los que mejor pueden saber dónde se generan estas inundaciones, qué tan graves son y cómo les afectan. Conocen la ciudad como la palma de su mano. Viven en ella, cuidan de ella, respiran su aire. Now, imagine a map where we, the students, the public and private sector, and the people of McKinney could identify the spots
Utilizando herramientas extendidas en la zona, se podrían localizar los factores clave que determinan las zonas más vulnerables. Esto ayudaría a comprender mejor el riesgo que suponen las inundaciones para la vida de las personas, ¿no? También se podrían tomar mejores decisiones en cuanto a la planificación urbana, ¿verdad? O incluso podríamos generar proyectos de prevención y mitigación a este fenómeno más sostenibles. ¿No crees? Pues esto es precisamente lo que se propone. Y es que la unión hace la fuerza, un mapa colaborativo y abierto, donde se puedan, de un vistazo, localizar las zonas más vulnerables de la ciudad, identificando los lugares más sensibles, expuestos y su capacidad de adaptación. Además, con el análisis de estos datos referenciados podríamos conocer el riesgo que suponen estas inundaciones para las dinámicas sociales y económicas de la población de McKinney, comprender y sensibilizarnos más frente al fenómeno de las inundaciones, facilitar la creación de planes de urbanismo sostenible y de programas y proyectos para la resiliencia urbana, y bastantes cosas más. Todo esto con un simple mapa creado de forma colaborativa. ¿No es increíble? Nací en el 2020. El año... Bien, disculparme que me está dando una cosita de problema en YouTube. Bueno, pues habéis visto el vídeo de mapeo y ahora vamos a pasar a hablar del... Natasha, en relación con el vídeo, Ramón pregunta por la duración, si tiene que durar más de 5 minutos. Pues este fue el primer proyecto seleccionado, el proyecto Mapeo, y el segundo que seleccionamos fue el proyecto ADAFOR. ADAFOR fue un proyecto presentado por estudiantes de una sola universidad y fue seleccionado por mejorar el potencial transformador de las opciones de adaptación al cambio climático en los programas de adaptación regionales y nacionales, evaluando el impacto de dichas opciones y haciendo un uso de una metodología que combinaba métodos semicuánticos, consulta a expertos y expertas y un método práctico novedoso. Os dejamos también el vídeo para que veáis un poco también lo que ellos presentaron. Natasha, ¿me oyes? De emergencia climática, el último informe del IPCC nos dice que la adaptación al cambio climático debe ser transformativa, es decir, no gradual. El proyecto ADAFOR propone métodos basados en la metodología del IPCC, pero mejorados para incorporar criterios de expertos para identificar aquellas opciones de adaptación que sean transformativas y que mejoren y optimicen las políticas globales y regionales de adaptación al cambio climático. Además de investigar las diferentes opciones transformativas actualmente, también miraremos su factibilidad y efectividad. ¿Qué es tan importante la adaptación transformativa? Lo que hemos comprobado con los últimos informes del IPCC es que los cambios graduales no son efectivos. Necesitamos desarrollar opciones de adaptación que realmente supongan un salto hacia adelante hacia los objetivos propuestos. ¿Veis? El objetivo global en la Una oportunidad única para el estudio comparativo de las opciones de adaptación al cambio climático. Los métodos del proyecto ADAFOR están diseñados para ser fácilmente transferibles a múltiples agencias que gestionan las políticas de cambio climático y adaptación, tanto regionales como nacionales y a escala internacional. Esto es así porque son métodos reproducibles desarrollados en código abierto, usando herramientas como R, Markdown y plataformas como GitHub, y serán, por esto, fácilmente transferibles a escala internacional. Para implementar la metodología de
Natasha, creo que se corta. Si puedes compartir el enlace. Sí. Compártelo en el chat a lo mejor, el de Adapteca, y allí lo pueden consultar. Ahí tenéis. De hecho, si entráis en la web de Adapteca, también podéis ver el resto de vídeos de las iniciativas que se presentaron, aunque no ganaran, pero también podéis ver el resto de vídeos de los participantes que también os pueden servir un poco de guía orientativa. Bien, pues no sé si hay alguna pregunta antes de pasar a la siguiente parte, Carmen. Sí, han surgido dudas. Ramón pregunta si por la duración del vídeo, si tiene que durar más de 5 minutos. No, máximo 3 minutos de duración. Vale, y otra compañera pregunta, ¿solo pueden participar alumnos de grado? ¿Alumnos de máster o doctorado no tienen acceso? Grado y posgrado universitario. Si están haciendo un máster universitario también se pueden presentar a la convocatoria. Lo que necesitamos es una matrícula en la universidad. No vale un curso, no vale estar apuntado a cosas sueltas, si tiene que ser grado o posgrado universitario. Vale, pues de momento esas son las dudas que hay. Perfecto, muchas gracias. Bien, como os comentaba al principio, debido a que tanto en las condiciones de participación se menciona esta paridad de género y además durante la sesión hemos estado hablando de acción climática justa y solidaria, queremos hacer una breve mención a cómo incluir la perspectiva de género y la inclusión social en general en las propuestas que podáis presentar. La perspectiva de género es una herramienta de análisis para evaluar cómo entiende la sociedad que deben comportarse las personas en función de su sexo y si existen o no desigualdades asociadas a esos roles preestablecidos. Y, sobre todo, para desarrollar soluciones que reduzcan o eliminen esas desigualdades que hemos identificado. Tanto la perspectiva de género como la inclusión social en general tiene que ser transversal al desarrollo de vuestras propuestas, incluyendo aspectos como puede ser el análisis sesgado de datos, de desigualdades identificadas, de desarrollo de indicadores de medición y de seguimiento y también la definición de soluciones. Aplicar el diseño inclusivo en este tipo de proyectos nos va a ayudar a desarrollar y a definir tanto los indicadores de seguimiento y medición como también estas soluciones para que sean accesibles y utilizables para tantas personas como sea razonablemente posible, sin que necesitamos hacer ningún tipo de adaptación especial o diseño especializado para personas con otro tipo de necesidades. Aquí estamos hablando no solamente de incluir perspectiva de género, sino en general, pues, personas con diversidad funcional, cognitiva, motriz, etc. Tener esa visión inclusiva, transversal en todo el diseño que hagamos de la propuesta que planteemos, porque como hemos visto es importante que trabajemos una acción climática justa y solidaria y para ello es importante integrar a todos los actores de la sociedad. En este sentido, además, también podéis revisar la guía en materia de género que ha desarrollado Fundación Biodiversidad, que le doy paso a Ana por si os quiere hacer algún comentario sobre la guía que os puede servir también de base. Y pues nada, simplemente comentar que en el paquete que os enviemos después de esta presentación, pues os incluiremos esta guía que os puede servir un poco de orientación en cómo incluir, ¿no?, esta temática transversal en vuestros proyectos y propuestas. Perfecto, Ana, muchas gracias. Y nada, como os comentaba también antes, aquí tenéis una bibliografía que os puede ser útil. Por un lado, la web oficial de la COP28 para que veáis un poco, pues, bueno, trabajo previo, qué es lo que se está hablando. Tenéis también informes de la COP27 y también cómo se ha ido avanzando hacia los objetivos de esta COP28, el sexto informe del IPCC. Tenéis también información del MITECO en cuanto a impactos y riesgos derivados del cambio climático en España, que es un informe que publicaron en 2021. Soluciones y casos prácticos de adaptación, también de MITECO e IMEDES de 2020. Un ejemplo de proyecto que también puede ser interesante, la propia plataforma para adaptación del cambio climático en España, también gestionada por el MITECO, Adapteca, que es donde está el vídeo de Adafor y el resto de vídeos de la iniciativa COP27. Información sobre el estándar global de UICN en cuanto a soluciones basadas en la naturaleza, también sobre el observatorio de soluciones basadas en la naturaleza que lleva CONAMA y UICN, y también un documento de mujeres frente a la acción climática publicado en 2022 para que también veáis un poco, en este caso no tanto cómo incorporar la perspectiva de género, sino cómo puede afectar el género en temas de los impactos que sufrimos del cambio climático y en ese sentido desarrollar soluciones más adaptadas.
Igualmente, cualquier duda o información que necesitéis, como sabéis, nos podéis contactar tanto a través de la web como a través de la dirección de correo que os he facilitado antes, proyectos@generacioncop28.es, en el que estaremos encantados de resolver todas vuestras dudas. Y ahora llegamos al espacio que habíamos dejado habilitado para dudas y preguntas, así que todas las dudas que queden pendientes o que no se hayan resuelto, es el momento de levantar la mano, escribirlas a través del chat, lo que prefiráis, y las podemos resolver, además aprovechando que está aquí el personal de Fundación Biodiversidad y del MITECO, sobre todo si hay dudas más técnicas con respecto a las propuestas o a cierta parte de las condiciones de participación. Por el chat preguntan, ¿cuánto presupuesto tenemos para los proyectos? Bueno, realmente es que estos proyectos no traen un presupuesto asociado como en otro tipo de iniciativas en las que tienes que presentar un modelo económico. Aquí es presentar la información que os hemos explicado y realmente no hay un presupuesto asignado en ese sentido. O sea que aquí no se va a dar después subvención o financiación para la ejecución de los proyectos, sino es presentar la iniciativa aprovechando ese viaje junto con la delegación española a la COP28. No sé si Ana o Paco quieren hacer algún comentario al respecto. Sí, un poco en lo que comentas, ¿no? O sea, en principio los proyectos pueden ser proyectos que sean simplemente, que no tengan, por ejemplo, todavía conseguido una financiación, pero bueno, son proyectos al fin y al cabo, o que estén en marcha o que se estén desarrollando por alguna universidad o lo que sea. Lo importante es que, digamos, el saber que tenéis un proyecto para nosotros es importante como elemento que permite que le saquéis mayor partido a vuestra estancia en la COP, en el sentido de que lo podéis difundir, podéis enriquecerlo, podéis, pues por ejemplo, es una anécdota, pero importante, pues por ejemplo el equipo que trabajaba en el mapeo de zonas inundables en McKinney, en la COP estaban alguna persona de rango ministerial de la zona donde ellos querían intervenir y les arreglamos una reunión para que pudieran presentarlo y hablar con responsables del país y plantearles la idea. Es decir, la COP es un lugar donde uno va a interaccionar con otra mucha gente, va a poder presentar sus ideas, va a poder opinar sobre muchas cuestiones. Bueno, pero no es, digamos, la idea no es un esquema de financiación de proyectos, sino lo que nosotros estamos facilitando es la participación en la COP. Gracias, Paco. Aprovecho para comentaros que se me ha olvidado comentar la documentación que tenéis que mandar, lo que es DNI, matrícula, etcétera, por favor, en documentos en formato PDF e independientes por cada uno de los miembros, es decir, DNI persona tal, matrícula persona tal, para facilitarnos el seguimiento de la documentación de cara a la subsanación. Hay dos preguntas más en el chat. Una es, ¿puede ser una propuesta de proyecto? Sí, o sea, la idea aquí puede ser una iniciativa, una actuación, como ha dicho Paco, puede ser un proyecto que esté en fase idea o que ya tenga un piloto ejecutado o incluso que ya tenga alguna financiación. En ese sentido, el rango es amplio. No sé lo mismo si Ana o Paco quieren comentar algo al respecto. Sí, es lo que dices. O sea, puede ser una idea que todavía no ha encontrado una forma de ser financiada o los recursos requeridos para desarrollarla, pero que es una idea que es interesante y a lo mejor es innovadora y podéis aprovechar, por ejemplo, la estancia en la COP para poderla definir, para buscar alianzas con gente de otros países, para poder, en fin, desarrollarla mejor. E incluso a lo mejor es una idea que luego no consigue llegar a término, pero no es condición sine qua non para poder participar, digamos. La idea es presentar un proyecto en la fase en la que esté. En la línea plantean, ¿los proyectos ganadores se pondrán en práctica tras la COP? Pues como bien ha explicado Paco, pues dependerá un poco del estado en el que esté el proyecto, las alianzas que puedan cerrar, pero no es una premisa de esta iniciativa de cara a MITECO o Fundación Biodiversidad. Eso ya dependerá un poco pues, de la idiosincrasia del proyecto, de las conexiones que puedan llevar a cabo y del apoyo que puedan recibir en la COP, pero no depende en ese sentido tanto de MITECO y
en biodiversidad. Y vuelvo a pasar la palabra a Paco y a Ana por si quieren comentar algo. Sí, por aclararlo, digamos que la convocatoria no compromete al MITECO a financiar el proyecto, simplemente es la forma de saber que el equipo tiene alguna idea interesante en marcha o en planificación o en fase de diseño. Pero digamos que lo que la, entre comillas, beca cubre es la estancia y participación en la COP28. O sea que podría ocurrir que luego el proyecto no se llevara a cabo, ¿no? Si no encontráis la financiación o si no se dan las circunstancias para ello, ¿no? Vale. Gracias, Paco y Natasha. Preguntan, ¿tiene que ser una zona específica o puede ser aplicado en varias zonas? No hay. El área de actuación del proyecto no tiene que tener una localización concreta. Puede abarcar un territorio o varios, puede ser de ámbito nacional o internacional. En eso no entramos. Vamos a entrar en el resto de criterios, pero no en dónde se ejecute o dónde está planificada la actuación. Sí, porque incluso puede ser un proyecto que hace una aportación de tipo metodológico. Imaginaros que queréis hacer una app para móviles para poder, qué sé yo, hacer no sé qué. Y entonces luego se puede aplicar a zonas geográficas diferentes según el usuario. O sea, no tiene por qué ir asociado necesariamente a un espacio físico concreto, aunque también puede ser el caso. De hecho, por eso se evalúa el potencial de replicabilidad del proyecto, es uno de esos criterios, por lo que bien ha dicho Paco, porque bueno, puede ser una idea que se esté aplicando a lo mejor en una comunidad de un barrio de Madrid, pero que pueda ser replicable a otras partes de España o del mundo. Por ahí no os preocupéis, que tenéis esa libertad de plantear el proyecto en el ámbito territorial y geográfico que os sintáis más cómodo, donde pensáis que podéis realmente aportar algo positivo. Vale. Otra persona plantea que ella es estudiante de doctorado, tiene 33 años, entonces plantea si puede participar como investigadora y asociarse con otros 4 estudiantes que estén dentro del límite de edad permitido, siendo ella la investigadora del proyecto. En principio, si ella está vinculada a la universidad, departamento como parte del cuerpo investigador o docente, no habría ningún problema. Lo único que necesitamos es eso, que estén vinculados a una universidad. No sé si aquí Paco o Ana quieren comentar algo. No, yo lo interpreto exactamente igual que tú. O sea, yo creo que si forma parte de un equipo de investigación universitario, puede ser la persona que, digamos, lidere desde la perspectiva de la universidad el equipo que cumpla ese rol, ¿no?, de persona investigadora. Vale. Y en cuanto al idioma, ¿sería necesario que todas las personas que participen tengan el B2 de inglés? Sí. O sea, bueno, que tengan el B2 o que puedan acreditar ese nivel de inglés, como he explicado, sea a través del certificado de inglés en el caso de las personas que lo tengan, o si no acreditado mediante currículum. Pero sí hace falta que todos los miembros del equipo tengan buen nivel de inglés, precisamente porque una vez que viajen en la COP, el idioma de comunicación va a ser ese, y la idea es que todos los miembros del equipo puedan interaccionar y participar, y el no hablar inglés pues va a ser una limitación importante. Entonces sí, criterio para todos los miembros del equipo, incluido en este caso la persona del cuerpo investigador o docente también. Vale, gracias. Otra pregunta que plantean, Enriqueta tiene la duda. ¿Hay un número mínimo de participantes, un investigador y un estudiante, por ejemplo? Exactamente. El criterio mínimo es que haya una persona del cuerpo docente o investigador y mínimo un estudiante. Eso, o sea, el equipo mínimo serían esas 2 personas y el máximo pues serían 5. Una persona del cuerpo docente o investigador y 4 estudiantes. Pero sí es importante matizar que siempre hace falta una persona del cuerpo docente o investigador, porque fue varios casos que se nos dieron el año pasado, que había grupos de estudiantes, pero no había un investigador o docente asociado. Entonces, sí, el equipo mínimo tiene que ser eso, mínimo docente y un estudiante.
No sé, Ana, si quiere aportar algo, o Paco. Vale. Vale, Esperanza comenta que uno de los miembros tiene el nivel nativo, es ciudadano español, pero su padre es británico. ¿Sería acreditable con libro de familia o currículum? Sí. Sí, o sea, lo mismo, personas nativas o extranjeras que estén viviendo en España y su idioma materno sea el inglés es otra manera de acreditarlo. De hecho, el año pasado hubo varias personas que acreditaron el nivel de inglés de esta manera. O sea, por eso damos esa libertad que puede ser certificado o acreditado mediante currículum, que en este caso pues sería explicando que, pues, que es nativo de ese país o eso, o que es su lengua materna. Perfecto. Y ahora preguntan por el máximo de participantes. ¿No se puede superar en ningún caso? No. Lo que se ha establecido en las bases es que sea eso, máximo cuatro estudiantes y una persona del cuerpo docente o investigador, o sea que más de 5 personas no. Perfecto. Bueno, nos quedan 5 minutos para acabar la sesión, así que aprovechar y hacer las preguntas que tengáis dudas en resolver, aunque seguiremos a vuestra disposición vía online, pero igualmente aprovechar los 5 minutillos que quedan, si alguien tiene alguna duda más, y si no, pues para ir cerrando la sesión. Pregunta Ramón. ¿En Dubái las mujeres tienen que llevar velo? No sé. Buena pregunta. La verdad es que yo personalmente desconozco ese dato. No sé si Paco o Ana lo saben. Bueno, yo no lo sé realmente, pero sí puedo daros una información que puede ser interesante. El espacio físico donde se desarrolla la COP, a todos los efectos, está regido por Naciones Unidas, no por el país anfitrión, y por lo tanto rigen las normas de Naciones Unidas, y ahí evidentemente entre las normas que tiene la COP no está la de llevar un velo. Otra cosa es que en espacios públicos, qué sé yo, pues habrá determinadas normas en una mezquita o habrá en espacios muy concretos, sí puede haber determinados requerimientos que haya que cumplir. Pues, por ejemplo, en los países musulmanes es muy típico que haya que llevar por lo menos cubierta la cabeza, por ejemplo, en una mezquita. Dubái, por otra parte, pues es un país que tiene muchísimos espacios, digamos, en los que hay una comunidad internacional, y entiendo que en esos espacios pues muy probablemente no haya ningún tipo de restricción relevante. Sí, quizá en espacios físicos concretos, en concreto me imagino que en espacios que están abiertos al culto religioso musulmán, por ejemplo, o vamos, en la zona en que se celebra la COP, seguro que no. De todas formas, es lo mismo. Si queréis dejarnos el email de contacto y hacemos una consulta más pormenorizada de lo que sería ya moverse por Dubái fuera del entorno de la COP, y si os podemos dar ahí alguna indicación, pues también estaremos encantados de facilitarosla. Vale, más preguntas que van surgiendo. Participante del cuerpo docente investigador, también solo uno, ¿no? Sí. Vale. ¿Y personas fuera del máximo de participantes podrían acompañar al equipo a Dubái? No, o sea, a Dubái solamente pueden viajar los miembros del equipo seleccionado. Sean 5, sean 2, sean 3, pero solamente los miembros que forman parte del equipo. A no ser que, bueno, desde Fundación Biodiversidad o Miteco nos den otras indicaciones, en principio solamente los miembros seleccionados. Y además también no puede haber sustituciones. Eso también fue una cosa que ocurrió el año pasado. Si a la hora del viaje alguno de los miembros del equipo, por lo que sea, no puede viajar, enfermedad, problemas laborales, personales, lo que sea, pues no, ese equipo viajará con una persona menos, pero no puede ser reemplazada por otro a última hora. Vale. Volviendo al tema del idioma, pregunta Rosa, ¿cómo se logra el B2 de inglés por expediente? Hombre, a ver,
ahí nosotros, el equipo de expertos valora la información que se aporta en el currículum. Entonces, cuando se entiende que una persona que ha estado trabajando un tiempo en el extranjero o que tiene un volumen de artículos importantes publicados en inglés, pues que ya está acreditado en ese sentido a nivel. O sea, no vamos a ponernos a hacer un examen de inglés a los participantes. Nos fiamos de que la información que nos estén facilitando pues sea veraz y que se comprometen a darnos información de calidad y cierta. Entonces, a nivel de currículum es eso, un poco eso, experiencia en el extranjero, proyectos que se hayan podido trabajar, si por ejemplo han formado parte de algún proyecto de investigación en el que el idioma de trabajo haya sido el inglés, ese tipo de experiencias las que nos tienen que aportar. Pues por el momento ya no, parece que no hay más preguntas por el chat. Pues si queréis, damos por concluida la sesión, ya en la 1:30, para ser puntuales y escrupulosos con el tiempo, si os parece. Así que nada, para acabar, volver a mencionar que la grabación de esta sesión y la presentación que hemos utilizado va a estar a vuestra disposición en la web www.generacioncop28.es. Agradecer, por supuesto, a Francisco Eras de Miteco y a Ana Lancho de Fundación Biodiversidad su asistencia. Así como a todas las personas que nos habéis acompañado durante la sesión de hoy. Recordaros que estamos a vuestra disposición para resolver dudas y consultas, tanto a través de la web, que tenéis el contacto justo al final de la web, que nos podéis preguntar cualquier duda, como escribiéndonos directamente a proyectos@generacioncop28.es, que es el mismo correo al que nos tenéis que remitir la información, o sea, toda la documentación de las propuestas que presentéis. Y nada, volver a daros las gracias a todos, a Miteco, a Fundación Biodiversidad y a todos los asistentes. Esperamos vuestras propuestas, estamos deseosos de leer las iniciativas que vamos a recibir este año y muchísimas gracias a todos y a todas.